Ok. Buenos días con todos, le habla el doctor José Carlos Román. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente a cabeza de recién nacido y cabeza del adulto. Específicamente a estructuras óseas. Para esta clase debemos comprender dos conceptos. ¿Qué cosa es neurocráneo y qué cosa es viscerocráneo? ¿Sí? Neurocráneo son aquellas estructuras duras y estructuras óseas que me van a proteger el encéfalo. Y ustedes ya saben qué es lo que conforma el encéfalo: el cerebro, el cerebelo, el tallo encefálico. Esa es la parte del mesencéfalo que está siendo protegido por los huesos del cráneo, que generalmente casi todos los huesos del cráneo, no casi todos, pero casi todos los huesos del cráneo son huesos planos, ¿sí? Y también los huesos del viscerocráneo, que me van a proteger de cierta manera las vísceras en relación a las estructuras blandas de la cara, ¿ok? Entonces, de acuerdo a este concepto que hemos indicado, neurocráneo está conformado por 8 huesos. Neurocráneo está conformado específicamente por 8 huesos, que ya lo vamos a indicar. Esos huesos están conformados por los huesos de la bóveda del cráneo, o sea, la calota, la bóveda del cráneo, la parte superior, o calota, y la base del cráneo. Se recuerda que hemos estudiado el sistema nervioso, la estructura ósea del sistema nervioso en la base del cráneo. Todo ese compuesto que hemos visto en la base, donde se descansa la masa encefálica, ese corresponde a la base del cráneo. Entonces, estructuras óseas que me van a proteger al encéfalo, prácticamente eso se llama neurocráneo, conformado por 8 huesos. En relación al viscerocráneo, está conformado por 14 huesos que me van a proteger dos áreas netamente específicas, ¿no? Las estructuras blandas en relación a las fosas nasales y a la zona de la cavidad bucal, ¿ok? Y todas estas generalmente, casi todas pertenecen a un tipo de articulación sinartrósica, o sea, fibrosa, ¿no? Haciendo una excepción a nivel de la mandíbula. Casi toda la articulación de los huesos de la cabeza, tanto cara y cráneo, pertenece a un tipo de articulación netamente sinartrósica. La excepción sería en dos lugares. Uno, a nivel del cóndilo de la mandíbula, con la cavidad craneoidea hueso temporal, que me forma una articulación de artrosis bicondilia. Y también la articulación atlanto-occipital, entre el atlas y el hueso occipital, que también pertenece a un tipo de articulación diartrósica tipo bicondilia. ¿Ok? Entonces, teniendo como referencia, podemos indicar lo siguiente. Acá tenemos una estructura ósea de los huesos de la cabeza. Recuerden, todo lo que estoy mostrando por aquí corresponde específicamente a los huesos de la cara. Y aquí corresponde a los huesos del cráneo. Y el neurocráneo está conformado por los huesos que estamos mencionando aquí. Acá tenemos el hueso frontal, con su eminencia superciliar. Ahí tenemos su eminencia superciliar, la zona centro de la glabela, la eminencia superciliar, toda la escama del hueso frontal. ¿Ven? También tenemos el hueso parietal. ¿Ven? Acá tenemos el hueso parietal. Entre el hueso frontal y el hueso parietal tenemos la sutura coronal. Y aquí nosotros tenemos la escama del hueso temporal. ¿Ven? La escama del hueso temporal. Con el hueso parietal me va a formar la sutura escamosa. Y también vemos este sector, la cara, específicamente que corresponde al ala mayor del esfenoides. Al ala mayor del esfenoides. Y hacia atrás tenemos el hueso occipital, ¿sí? En este sector del hueso occipital se separa del hueso parietal a través de la sutura lamboidea, ¿sí? Entonces ya vamos a dar como inicio esa característica principal, entre otros detalles. Nos faltan otros dos huesitos que corresponden a la zona de neurocráneo, aunque aquí se nota una parte del esfenoide, vendría a ser, en este caso, el ala mayor del esfenoide. Cuidado con este tema. Todo lo que estoy mostrando aquí por el cursor, repito, todo lo que estoy mostrando aquí por el cursor corresponde a la fosa temporal. No digo que pertenece al cursor temporal, digo, todo este sector corresponde a la fosa temporal. Eso quiere decir ala mayor del esfenoide de la fosa temporal. ¿Ven?
Vemos una parte del hueso frontal que corresponde a la fosa temporal. Vemos una parte del hueso parietal que corresponde a la fosa temporal. Y toda la escama del hueso temporal pertenece a la fosa temporal. Entonces, cuando hemos estudiado el sistema nervioso, hemos indicado esa estructura ósea desde el punto de vista endocranial. Aquí estamos hablando de la fosa temporal. Y los huesos del viscerocráneo, que son 14, aunque acá nos falta mencionar el hueso etmoides. El hueso etmoides, este viene a ser parte del hueso etmoides. Este sector aquí corresponde a la lámina papilácea del hueso etmoides, o la superficie orbitaria del hueso etmoides. Entonces, el hueso que hemos mencionado en este momento corresponde a los huesos de neurocráneo. Y los huesos del viscerocráneo está limitado por esta línea, ¿no? ¿Que constituye qué cosa? Los huesos propios de la nariz. Parte del hueso maxilar con su apófisis ascendente, el hueso maxilar, apófisis ascendente. En Nettie lo denomina como apófisis frontal del hueso maxilar, antiguamente, o los textos antiguos, mencionan como apófisis ascendente del hueso maxilar, atento con esa terminología, por favor. Y también tenemos la zona del hueso lacrimal. Y también tenemos todo el contorno facial del hueso malar o hueso zigoma. Todo el contorno del hueso facial, de la superficie facial del hueso malar o hueso zigoma, ¿no? Y toda la parte del hueso maxilar, ¿sí? Como su apófisis ascendente del hueso maxilar, la espina nasal anterior, las eminencias alveolares del hueso maxilar, la cresta cigomato-alveolar, el área de la tuberosidad maxilar. Eso pertenece también a los huesos de la cara, o constituye los huesos del viscerocráneo. Y también tenemos todo el sector de la mandíbula, ¿sí? Todo el sector de la mandíbula, digamos. Entonces, neurocráneo, siendo mucho más específica, atento, neurocráneo, siendo una situación mucho más específica, está conformada por la bóveda o calota. Por favor, me deben de hablar de esa manera. Bóveda o calota. Bóveda o calota, es la tapa, ¿sí? Y la base está conformada generalmente por de una osificación netamente cartilaginosa. Eso ya lo vamos a hablar en la práctica. ¿Cuáles son esos huesos del neurocráneo? Ahí tenemos el hueso frontal, su eminencia glabelar, y hacia el costado vendría a ser las eminencias superciliares, el hueso frontal como tal, la sutura coronal, que es una sutura tipo dentada, sinartrósica, ¿ve? El hueso parietal, entre el hueso parietal y la escama del hueso temporal, está dividido aquí por la sutura escamosa, formando también la sutura escamosa, que pertenece también a un tipo de articulación sinartrósica. Entre la cama del hueso occipital y el hueso parietal también me forman la sutura lamboidea, que sí es una sutura también escamosa. Y también acá tenemos una parte de esos hueso wormiano. Recordando, ¿qué cosas son esos huesos wormianos? Recordando, ¿qué cosas son esos huesos wormianos? Los huesos wormianos son unos huesitos aislados que se encuentran entre otros huesos y que no tienen una forma definida. Puede existir como no puede existir. Y nunca va a existir dos huesos wormianos exactos, idénticos. En el mismo lado derecho y el lado izquierdo de esta misma estructura ósea puede ser totalmente diferente. Puede existir como no puede existir. Y eso se ve en la radiografía, que ustedes van a estudiar también en su momento indicado. Acá tenemos el apófisis mastoide del hueso temporal. Ahí tenemos la escama del hueso temporal, el apófisis mastoide del hueso temporal, ¿sí? El conducto auditivo externo también pertenece al hueso temporal. Entonces, toda esta estructura que estamos mencionando aquí pertenece a la zona del neurocráneo. Y por favor, nunca se olviden esta estructura, nunca se olviden esta estructura. El ala mayor esfenoide de la fosa temporal. Este vendría a ser el ala mayor del esfenoide de la fosa temporal. Parte del hueso frontal que pertenece a la zona de la fosa temporal, ¿sí? Y aquí tenemos el arco cigomático. El arco cigomático está conformado por el ángulo posterior del hueso malar
el ángulo posterior del hueso malar con la apófisis cigomática del hueso temporal. La unión, repito, la unión de la apófisis cigomática del hueso temporal más la unión o la articulación con el ángulo posterior del hueso malar me forma específicamente el arco cigomático. Pregunta el examen de teoría. El examen de teoría va a ser un verdadero examen de teoría. Va a ser un verdadero examen de teoría. Le digo, para que tomen más precaución en la práctica. Para que tomen más precaución en la práctica. Por eso le estamos indicando. El examen de teoría son unos 30 minutos y punto. El examen práctico nos quedan varias horas, pero no se confíen. ¿Por qué es importante el arco cigomático? Estoy indicando cierta estructura. ¿Y por qué es importante la fosa temporal? Porque en toda estructura de la fosa temporal vamos a encontrar el músculo temporal. En todo el sector donde estoy pasando por el cursor, generalmente en este sector que corresponde a la fosa temporal, aquí vamos a encontrar el músculo temporal. Sobre varias de estas estructuras, sobre el parietal, parte del hueso parietal, en toda la zona de la porción escamosa del temporal, sobre todo la cara del ala mayor del efenoide, pero la cara temporal. Ahí vamos a encontrar el músculo temporal, hasta parte del hueso frontal. Por este sector vamos a encontrar el músculo temporal. Y el músculo temporal va a pasar detrás del arco cigomático, detrás del arco cigomático. ¿Qué se va a insertar encima del arco cigomático? La aponeurosis del músculo temporal. ¿Qué se va a insertar en el borde inferior del arco cigomático? El músculo macetero. Y nunca olvidarse de esas tres estructuras: el cóndilo del temporal, el cóndilo de la mandíbula, la cavidad glenoidea del hueso temporal, el conducto auditivo externo y el apófisis mastoide, que son las estructuras óseas bien evidentes. Son estructuras óseas bien evidentes. Entonces, todo eso corresponde a la zona de neurocráneo. También la zona neurocráneo, si realizamos un corte sagital, a nivel de la zona de neurocráneo, si realizamos un corte sagital, podemos ver, miren, el seno frontal. ¿Ven? Miren cómo es el seno frontal, que pertenece al grupo de senos paranasales. En esta imagen vemos los senos paranasales. En esta imagen vemos los senos paranasales. ¿Cuáles son esos senos paranasales? Miren, yo estoy avanzando poquito a poquito. ¿Cuáles son esos senos paranasales? El seno frontal, que pertenece al neurocráneo. Toda esta estructura ósea, laberística, esta estructura del laberinto, ¿no?, que pertenece aquí al etmoides. Tenemos las células hemorroidales anteriores, las células hemorroidales medias y las células hemorroidales posteriores. O sea, la célula hemorroidal también pertenece a los senos paranasales. Otro seno paranasal, miren, el seno del esfenoide. Acá tenemos la silla turca, ¿ven? Acá tenemos la silla turca, el seno esfenoidal. Y aquí, miren, acá notamos una abertura. Esta abertura está sobre la pubis fusiforme del hueso etmoides. Está sobre la lámina en relación a la lámina vertical del hueso palatino. Está en relación también con la zona del cornete inferior hacia abajo. Este espacio aquí corresponde al seno maxilar. Que realmente es ese tamaño, no, sino que aquí está cubierto, la abertura de ese seno maxilar está cubierto por otros huesitos. Parte de las células hemorroidales, parte de la pubis fusiforme del etmoide, parte de la lámina vertical del hueso etmoide, parte del cornete inferior. ¿Ven? Si saco todo esto voy a encontrar un tremendo seno maxilar. Tremendo seno maxilar. ¿Ya? Por eso que estamos estudiando esos detalles. Y ahí tenemos el hueso parietal y nuestro surco de las arterias meningias medias. Ahí tenemos el hueso occipital con su fosa cerebral y su fosa cerebelosa. Ahí tenemos el agujero humano. Y nunca olvidarse, porque siempre se va a ver las radiografías, señores, siempre, sí o sí se van a ver en la radiografía esta estructura, por favor, esta estructura,
la apófisis maxilar del hueso occipital. ¿Qué se relaciona con quién? ¿Qué se relaciona con quién? Con el borde posterior del cuerpo del esfenoides, aquí, formando la sincondrosis esfeno-occipital. Formando la sincondrosis esfeno-occipital. Entonces, estructuras, por favor, nunca me debo de olvidar. Entonces, ahí tenemos el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso occipital, el hueso temporal, el parte del esfenoides y todas las celdillas etmoidales que pertenecen al hueso etmoides. Atentos, señores, que esto lo tenemos en el laboratorio. ¿Sí? Sigamos. A nivel del viscerocráneo, todas las estructuras óseas que tienen relación a la superficie facial, ¿no? ¿Cómo qué estructuras? Los huesos propios de la nariz, el hueso lacrimal o hueso unguis, el hueso malar o hueso zigoma, toda la estructura del hueso maxilar, toda la estructura del hueso maxilar, así a grosso modo le voy a indicar, parte de la apófisis ascendente del hueso maxilar, la espina nasal anterior que pertenece al hueso maxilar, la fosa canina que pertenece al hueso maxilar, el hueso alveolar labial superior y el hueso alveolar vestibular superior que pertenece al hueso maxilar, parte de la cresta cigomato-alveolar que pertenece al hueso maxilar, el área de la tuberosidad del maxilar, que encontramos aquí, que pertenece también al hueso maxilar. Entonces, esa estructura que he mencionado pertenece al hueso maxilar, otro dice maxilar superior, pero finalmente es maxilar. A nivel de la mandíbula, se supone que ustedes ya saben. Tenemos el elemento anatómico de la rama ascendente y cuerpo de la mandíbula. Y eso ustedes hoy día me van a demostrar en su evaluación. Y esta evaluación tiene bastante valor de mandíbula. Bastante valor. O sea que la gente del día miércoles, la gente del grupo del día miércoles, debe estar perfecto. Porque van a tener más tiempo que el día lunes, pero de todas maneras el día lunes a todos se le avisó antes de los parciales y va a haber un examen de mandíbula. Se le indicó. Por favor. Y le digo, señor, por su bien. De verdad, le digo por su bien. No le digo porque la hago por fastidiar o que sepa. ¿No? Anatomía humana ha sido un curso, como siempre mencionó, un curso de cultura general, un curso, ¿no? Por ser miembro de la salud, que hay que tener en consideración. ¿Sí? Pero lo que estoy mencionando es lo que van a ver ustedes mañana, tarde y noche en su profesión. Y si ahora no lo aprenden, podrán aprender de aquí para adelante otras técnicas, otros cursos, todo. Todos los cursos, sin excepción, es anatomía. Y si no lo aprendo anatomía como debe ser, bien bravo. Me puedo olvidar un poquito de anatomía. Me puedo dejar un poquito para aquí y para allá. Pero siempre va a volver a anatomía. Y el que estudia anatomía en su momento bien, de repente no se va a recordar de aquí un tiempito, cierto detalle solamente, ¿no? Pero el momento que va a comenzar verdaderamente a repasar, ahí sí. Al toque lo va a comenzar a recordar. Si no, no. Le digo con toda sinceridad, señores. Le digo con toda sinceridad. Porque con lo mismo que les estoy enseñando a ustedes, sino de un lenguaje más clínico anatómico, estoy colocando un programa. También con lo mismo. Por eso le digo con experiencia. Entonces, estos son los huesos que pertenecen a la zona del viscerocráneo. Pero ¿qué otros huesos me falta ver en relación al viscerocráneo? Aquí tenemos. El vómer. Aquí nosotros tenemos el vómer. Este es el vómer. En la parte central del corte sagital del cráneo vamos a ver dos láminas. La lámina perpendicular del etmoides y el vómer. Esta estructura aquí es el vómer. Hacia arriba tenemos a la lámina perpendicular del etmoides que pertenece a la zona del neurocráneo, por eso que no lo hemos apuntado. Pero aquí sí vemos el vómer. El vómer con la lámina perpendicular del etmoides. Y aquí, si fuera una disección, acá sería el cartílago del tabique nasal. En este paso estaría el cartílago del tabique nasal. Si yo en este momento
agarro la parte inferior de mi nariz, siento un cartílago. Ese es el cartílago del tabique nasal. Y radiográficamente, que vamos a mencionar, lo primero hay que aprender paso por paso. Radiográficamente, si se toma una radiografía anterior o posterior de la cabeza, ¿no? Vamos a notar con una imagen radiopaca intensa, lineal. Yo sé que esa imagen radiopaca intensa, lineal de ese sector está conformada por tres estructuras. Uno, la lámina perpendicular del etmoides. Dos, el vómer. Tres, el cartílago del tabique nasal que debería estar aquí. El cartílago del tabique nasal solamente se ve clínicamente y solamente se ve en disección. ¿Ok? Esa línea es muy importante. Otro detalle que sí se va a ver con bastante frecuencia, atentos señoritas, señores, otro detalle que se va a ver con bastante frecuencia es esta estructura. La apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. Este es el vómer y este es palatino. Hueso vómer y este hueso palatino. Miren esta estructura que estoy mencionando aquí, esto se llama apófisis palatina y maxilar. Atento, señoritas, señores, atento. Esta estructura que estoy mencionando aquí, miren, espina nasal anterior, muy importante, la espina nasal anterior, que pertenece a la proyección más anterior de quién, de la apófisis palatina y maxilar. Hacia atrás, la espina nasal posterior, que pertenece a la lámina horizontal del hueso palatino. Repito, la espina nasal anterior y la espina nasal posterior pertenece a dos huesos. La espina nasal anterior pertenece al hueso maxilar y la espina nasal posterior, ¿a quién pertenece? A la lámina horizontal del hueso palatino, a la lámina horizontal del hueso palatino. ¿Por qué le menciono eso, señores? Cuando ustedes van a estar en una especialización, y todo el mundo debe conocer los aspectos básicos de una cefalometría. Encefalometría ya no te van a enseñar huesitos, te van a enseñar radiografía. Se supone que el hueso ya sabe. Encefalometría va a ser el análisis en relación si la estructura de la mandíbula está en una posición más adelantada, más grande, más pequeño que el hueso maxilar. Van a ver estos reparos, atentos, y recuérdense de mí. En encefalometría le van a indicar lo siguiente. Entre la espina nasal anterior y el punto próximo, ¿qué cosa es próximo? El punto alveolar superior. Entre la espina nasal anterior y el punto próximo vamos a tener una concavidad. Esta concavidad se llama el punto A o punto subespinal. Miren. Entre el punto infradental y el pogonio tenemos una cavidad. Ese vendría a ser el punto B, el punto supramental. Importante porque acá se va a atravesar una serie de, vamos a ver el punto glabelar, el punto nacio, el punto rineo. Y es otra terminología que a usted no se le decía. Le digo, con eso se van a encontrar ustedes. Con eso se van a encontrar ustedes. Pero si yo, de cierta manera, estudio esta estructura de una manera adecuada, fácilmente lo va a recordar. Fácilmente lo recordar. Entonces, por eso que es importante ese detalle. Hasta tenemos el punto S, el punto de la silla turca, el punto nacio, el punto gonio, el punto antegonio, el vacio, el opicio, el inio. Este es el punto inio, el opistocráneo. ¿Qué cosa es el opistocráneo? Miren, para que vean por qué es importante en el futuro. El opistocráneo, si yo trazo, miren, si yo trazo una línea vertical aquí y veo la parte más saliente del hueso occipital, que vendría a ser este acá, por decir así, ese es el punto opistocráneo. ¿Y cuál vendría a ser el punto inio?
El ilium es el punto más saliente de la protuberancia occipital externa. Este es el punto ilium. ¿Cuál es el punto básico? El punto más anterior del agujero occipital. El punto básico, el punto más alejado del hueso occipital. Primero, lo primero. Por eso, muchachos, les estoy indicando que esta parte es muy importante conocer. Muy importante. Muy importante. ¿Ya? A ver, sigamos. Entonces acá estamos notando que hay huesitos que no se ven por la parte de este sector. Por ejemplo, acá no vemos este estructura, no vemos el bómer, por eso que lo hemos indicado esta parte, ahí vemos el bómer. Atentos, ¿eh? Si es de la apófisis palatina y maxilar, y esta es la lámina horizontal del hueso palatino, encima de esa estructura ósea que hemos mencionado, encima se inserta o se articula el hueso bómer. Se relaciona con el hueso bómer. Es muy importante eso, señores. Muy importante. ¿Ya? Sigamos. Entonces acá también tenemos otros huesitos que hemos mencionado. El cornete inferior también se le considera como un hueso aislado. Miren, ahí tenemos el cornete inferior que se considera como un hueso aislado. El hueso palatino y la zona de la mandíbula que ustedes ya conocen. Se supone que hoy día ustedes me van a demostrar y el día miércoles me van a demostrar. Si no me saben eso, van a repetir doble todo el capítulo 7. Yo les indiqué con bastante tiempo. Hemos estado hablando de dentición aproximadamente durante 3-4 semanas. Por favor, 3-4 semanas. Y ese cuadrito, a partir del día, va a crecer. Va a crecer. Por algunos grupos ya han visto que tanto crece ese cuadrito. Va a crecer. ¿Ok? Digamos. Cabeza de recién nacido. El sector de la cabeza recién nacido tiene unas ciertas características muy importantes, ¿no? Sobre todo el punto más importante que vamos a encontrar es este sector, la zona de la fontanela. La fontanela bregmática o la fontanela mayor. La fontanela vendría a ser la correlación que existe entre varias placas óseas. Por ejemplo, ahí tenemos la placa ósea del hueso parietal, el otro lado también del hueso parietal, y miren el hueso frontal. También de la época embrionaria y la época fetal, sobre todo la embrionaria donde se forma, y la época fetal no solamente se forma, sino comienza a desarrollarse, a crecer. El hueso frontal se ha formado por dos lóbulos, miren, ahí están los dos lóbulos, separados por la sutura metópica. Es una de las características, escúchenme bien, es una de las características fundamentales, repito, es una de las características muy fundamentales en la cabeza de recién nacido. Tanto la fontanela como una representación de la más fontanela, por ejemplo, tenemos la fontanela plegmática, ahí tenemos la fontanela térica, ¿ven? Fontanela plegmática, fontanela térica. Después vamos a hablar de este sector. Esta fontanela plegmática tiene varias utilidades, una utilidad clínica, ¿no? Clínica sobre los recién nacidos, ¿no? O durante los primeros años de vida, ¿no? Primer año, segundo, tercer año de vida, ¿no? Algo, porque en el tercer año de vida ya debe estar cerrado. Esta fontanela en el tercer año de vida o cuarto año de vida ya debe estar totalmente cerrada. Se debe haber puesto un punto breco, se debería transformarse en un punto breco, ya cerrado. Y la sutura metópica es una sutura muy especial que se encuentra dividiendo los dos lóbulos del hueso frontal, que también se cierra muy tempranamente. Se cierra generalmente en el segundo o tercer año de vida. Un niño de 4, 5 o 6 años ya no debe tener fontanela reumática, no debe tener sutura metópica. Y miren, y también a nivel de la zona de la mandíbula, y miren, y también a nivel de la zona de la mandíbula, también tenemos, miren aquí, cómo la mandíbula también se ha formado por dos segmentos, miren, dos segmentos. Ahí tenemos la sutura de la sínfisis mentoniana, ¿ven? Dos segmentos, sutura de la sínfisis mentoniana. ¿Sí? Entonces, y vemos varias características, ¿no? Miren, la ausencia de la dentición temporal, recién van a elucionar los dientes temporales, por eso es importante, ¿no? Recién van a elucionar los dientes temporales. Tanto es así que, miren, las tablas óseas de aquí, miren, están totalmente dilatadas, ¿ven? Se notan totalmente dilatadas. Listo, porque ya esos gérmenes temporales van a elucionar. Tanto es así que a nivel de la mandíbula ha reabsorbido los huesos, esta parte de este sector óseo, ¿no? Se han formado estas fenestraciones alveolares, características.
importante. ¿Ves? Entonces, esas son una de las principales características de la cabeza recién nacida. Otros, miren, la superficie facial de la cara también es totalmente reducida. Tremenda cavidad ósea orbitaria, tremenda cavidad ósea orbitaria. ¿Y por qué la superficie facial es reducida? Porque falta la erupción de los dientes temporales. Y luego sigue la erupción de los dientes permanentes. ¿Sí? Y también vemos otro detalle muy importante. ¿Por qué su superficie facial es reducida? Porque los senos paranasales, ¿por qué digo senos paranasales? Porque toda esa cavidad está en relación con la fosa nasal. El desarrollo de esos senos paranasales generalmente se comienza a desarrollar cuando comienza a erupcionar los dientes, cuando erupcionan todos los dientes, sean temporales o permanentes. Si comienza a erupcionar los dientes temporales, comienza a desarrollarse esos senos paranasales. Conforme va erupcionando los dientes permanentes, también se va desarrollando esos senos paranasales. Lo principal es el seno maxilar. ¿Sí? Por eso es muy importante tener en consideración. Entonces aquí tenemos una serie de las características que debemos tener. La fontanela reumática que tenemos aquí, la sutura coronar es la continuación de la sutura coronar que vemos que está separando el hueso frontal del hueso parietal. La sutura metópica es una sutura que solamente debe existir durante los primeros años de vida y luego desaparece, que me está dividiendo los lóbulos frontales. Tremenda cavidad orbitaria, ¿ves? Tremenda cavidad orbitaria. Ahí tenemos el reborde orbitario del hueso frontal, reborde orbitario del hueso máximo, reborde orbitario del hueso maxilar. ¿Ves? Ahí tenemos la cavidad orbitaria, los rebordes orbitarios, los huesos propios de la nariz, que es importante, y así ciertas características que ya hemos mencionado, ¿no? Y por favor nunca olvidarse esto, ¿no? La fontanela flegmática, la sutura metópica, la sutura de la sínfisis betoniana y las dilataciones de esos huesos alveolares, ¿no? Que de cierta manera no solamente están dilatadas esa parte, sino que ya existe la reabsorción, porque ya van a erupcionar esos dientes temporales. ¿Sí? Aquí estamos viendo desde el punto de vista, niña, aquí estamos viendo desde el punto de vista lateral, atentos, aquí estamos viendo desde el punto de vista lateral, ¿qué vemos en esta imagen? En esta imagen desde el punto de vista lateral vemos varias cositas muy importantes. Uno, no existe el cóndilo del temporal, no existe la apófisis mastoides como tal, el ángulo de la mandíbula es obtusa, en el adulto suele ser aguda, pero aquí es obtusa. Miren cómo la silueta del cóndilo de la mandíbula, la cavidad glenoidea es ligeramente casi plana, mínima concavidad, no existe el cóndilo del temporal. Miren la delicadeza del arco cigomático, señora, miren la delicadeza del arco cigomático. ¿Ven? Ausencia de pies dentales, pero también vemos además fontanelas. La fontanela térica, miren, esta es la zona de la fontanela térica o fontanela esfenoidal. Fontanela térica o fontanela mastoidea, acá. Entonces, ¿qué cosa es una sutura? ¿Y qué cosa es una fontanela? La fontanela es la correlación que existe. La fontanela, esta es la fontanela flegmática o fontanela mayor, ¿sí? Que de cierta manera se debe dosificar y volverse un solo punto. O sea, la unión de la sutura sagital y la unión de la sutura coronal debe emerger solamente en relación a un solo punto. La presencia de esta fontanela generalmente debe estar hasta los 2 años y medio aproximadamente. ¿Ves? Ahí tenemos la sutura metópica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sutura y fontanela? La fontanela vendría a ser la correlación que existe, entre 3 amagos a través de un tejido fibroso. ¿Cuál es la aplicación clínica? La aplicación clínica es que la cabeza del feto, porque todavía está dentro de la zona materna, ¿no? Es feto, y cuando ya sale y es un recién nacido, la cabeza del feto se deforma. Esta placa de aquí, esta placa parietal y esta placa del hueso frontal no se superponen una sobre otra. Se deforma la cabeza para pasar por el canal vaginal. Se deforma la cabeza. Es una condición natural que existe y luego vuelve a su posición inicial. Es la correlación que existe entre 3 amagos, ¿no ven? Una placa parietal, otra placa parietal,
una placa frontal y otra placa frontal. No ven aquí, por ejemplo, en la fontanela artérica, la unión también de 4 huesos. Una placa del hueso frontal, una placa del hueso parietal, una placa del escama temporal, y no ven la otra placa del ala mayor del estenoides. ¿No ven? Acá, la fontanela astérica, la unión de 3 placas. ¿Cuál viene a ser la unión de 3 placas? La unión del hueso parietal, del hueso occipital y la porción mastoidea del hueso temporal. ¿Sí? Importante. Y miren, la ausencia de la apófisis mastoide, tremendo conducto auditivo externo, el ángulo mandibular totalmente obtuso, no existe el cóndilo temporal o eminencia articular, la cavidad cranoidea ligeramente, de una tendencia ligeramente más plana, ¿no? Ausencia de la pieza etaria, la superficie facial totalmente reducida. ¿Por qué? Porque todavía no erupcionan los dientes. Y la mandíbula solamente se mueve adelante hacia atrás, para la succión de la leche materna. El bebito no va a masticar nada si no hay dientes. Ni bien aparecen los dientes, también se cambia el tipo de alimentación, la famosa papilla, ¿no? Ya comienza un alimento accesorio, la mandíbula también comienza a moverse. Y si la mandíbula comienza a moverse, también se va a activar los músculos masticadores, macetero, temporal, teleoide interno, teleoide externo. Cuidado, estamos hablando de varios grupitos. Estamos hablando los senos paranasales, estamos hablando de grupos de los músculos masticadores. Estamos hablando de grupos de los músculos masticadores. ¿Okay? Entonces, a lo que hemos indicado, acá por ejemplo, entonces tenemos una fontanela flegmática o mayor. Generalmente la fontanela, miren, acá estamos viendo la calota de un recién nacido, ¿no? Vemos aquí la fontanela flegmática. Cuidado, la fontanela lamoidea, el recién nacido generalmente ya está cerrada así. En la gran mayoría de los casos, escuchen todos, en la gran mayoría de los casos, esta fontanela, la fontanela lamoidea, estamos aquí, ya está ligeramente cerrada. La fontanela flegmática, la atérica, todavía está abierta. Pero en la gran mayoría de los casos, la fontanela lamoidea ya está ligeramente cerrada. Pero aquí me sirve para notar la sutura, ¿no? La sutura lamoidea, la sutura sagittal, la sutura coronaria. Entonces, ¿qué cosa es la sutura? La sutura es la correlación y la articulación que existe entre los huesos, y entre esos dos huesos existe un tejido fibroso. Entre esos dos huesos existe un tejido fibroso que existe aquí, ¿ves? Es un tejido fibroso. Pero cuidado, cuando yo hablé sobre la sutura metópica, atentos señores, si yo he hablado sobre la sutura metópica, es una de las suturas, así también como la sutura de la sífilis mentoniana, esas dos suturas, su cierre de esas dos suturas es la más temprana que existe. Es la más temprana que existe. Casi al mismo tiempo que se cierra la sutura, casi en ese mismo tiempo que se cierra la fontanela flegmática, atérica, en ese tiempo, 2 años y medio aproximadamente, también en ese tiempo estas suturas se solidifican. Tanto es así que esto se va a volver como una sola estructura ósea y la mandíbula también se va a mantener como una sola estructura ósea. Pero en cambio, las demás suturas, como la sutura lamoidea, la sutura coronaria, la sutura escamosa y las demás suturas que existen a nivel de la zona de la cabeza, que pertenece a un tipo de articulación netamente sinartrósica, el cierre de estas suturas suele ser más evidente a partir de los 38 a 40 años de edad. Entre los 38 y 40 años de edad, otro dice 35, ¿no? Esas suturas se van a ir solidificando, como si fuese una sola estructura. Pero ya a partir de los 60, 70, ya da la impresión de esta estructura ya como una línea infinita, o da la impresión que se cierra totalmente, se solidifica. Pero es a partir de los 30 y tantos años, por los 35, 40, 30 años de edad, 30, 35, 40 años de edad, estas estructuras se solidifican. Eso se llama sinostosis fisiológica. Ustedes que van a estudiar de aquí anatomía patológica, cirugía 1, cirugía 2, cirugía 3, van a hablar bastante sobre sinostosis y disostosis. Disostosis significa que las suturas todavía están abiertas, han debido solidificarse, pero no siguen abiertas. Ahí vienen los famosos síndromes y alteraciones craneofaciales que puede haber. ¿Ya? Pero lo primero es saber sumar, restar
multiplicar y dividir para irnos a una proyección más profunda. Si no sé eso, prácticamente bien difícil que puedo mantener. Entonces, esas son las principales características que hemos mencionado. Aquí estamos viendo la base de la cabeza de un recién nacido. Estamos viendo específicamente, ¿no?, una incidencia de la parte inferior de la cabeza. No vemos el borde inferior de la mandíbula y se nota claramente en la sutura de la sífilis ventral. Notamos la apófisis palatina maxilar. Ahí vemos el bómer, la zona de las guanas, el apófisis pterigoides. Miren aquí el agujero magma. Cuidado, toda la base de la cabeza, en este caso aquí, todo eso pertenece a un tipo de articulación cartilaginosa y eso lo vamos a hablar en la práctica. Y si se notan las fontanelas, ¿ven? Las fontanelas mastoideas o la fontanela mastérica, ¿ven? Importante. Así se nota. ¿Ok? Sigamos. Entonces ya hemos indicado qué cosa es una fontanela. Es la correlación que existe a través del tejido fibroso de varias placas óseas, el resultado de 3 o 4. 1, 2, 3, 4, ¿ves? De frontal y de parital. La fontanela térica, la correlación de 4 huesos a través del tejido fibroso, ¿no? Hueso frontal, parietal, escama temporal y la mayor espinalis. Y la fontanela térica con influencia de 3 huesos, ¿no? La placa occipital, la placa parietal y la placa del hueso temporal a través del apófisis mastoide, ¿no? Ahí tenemos, esas son las fontanelas muy importantes que se debe tener en consideración. ¿Ven? Elemento conductivo interno. ¿Y por qué no aparece la apófisis mastoide como tal? ¿Y cómo no aparece la protoplasma occipital interna como debería ser? Porque a través de los días, semanas, meses y años que va pasando, el bebé, ya no recién nacido el bebé, de cierta manera, va adquiriendo un poquito movimiento de la cabeza. La cabeza de un recién nacido le pesa, no puede soportar su propio peso. La palma del papá, de mamá, la palma de su mano sostiene la cabeza del paciente, o del bebito, y cuando el bebito está sobre la cama, ¿cómo está la cara? ¿No está de un costado? ¿Sí o no? No puede levantar, no puede. Eso, conforme va pasando días, semanas, meses y hasta años, recién va apareciendo el apófisis mastoide, porque va a realizar ese movimiento de flexión, va apareciendo la protuberancia occipital interna como tal, porque va a realizar ese movimiento de extensión sin querer, poco a poco. Todo eso, como se dice, todo eso es un proceso. Entonces aquí nosotros tenemos las fontanelas, ¿ven? La correlación que existe entre 3 o más huesos. La flegmática, la térica, astérica, la aranoidea. Cuidado en el examen cardíaco. Porque el examen cardíaco te va a indicar qué placas óseas están conformando estas fontanelas. ¿Sí? Y la teoría que también ha sido empleada hoy día también debe ser bien estudiada. ¿Sí? En forma resumida, entonces nosotros decimos la cabeza del recién nacido tiene esta característica que ya hemos mencionado. Las características de estas características principales que estamos mencionando, lo estamos viendo en este momento, ¿sí? Ya. Entonces aquí nosotros tenemos esas principales características. ¿Cuáles son esas principales características? 1, atentos señores, la primera identidad. Se supone que usted ya sabe. No me puede fallar uno solo. No me puede fallar uno solo. ¿Por qué? Porque su cuadro va a ser grande. Si era de 2 columnas de edición temporal, de edición permanente, ahora va a ser de 8 a 10 cuadros. Inervación, rama de esa inervación. Irrigación, rama de esa irrigación. Número de raíces, nombre de las raíces. Se va a ampliar su cuadro. Si fallan en las 2 primeras columnas, lo siento mucho. Ya no va a leer nada adelante. Por favor, digo, es por su bien, señores, es por su bien. El ATM, la articulación temporomandibular poco desarrollado, miren. ¿Por qué cree, atento por favor niños,
¿Por qué creen que la mandíbula se proyecta hacia adelante fácilmente? Porque no existe un obstáculo, no existe un muelle. Ese muelle vendría a ser el cóndilo del temporal, no existe. Si yo voy para esta característica aquí, miren, si voy a esta característica, esta es la cabeza del recién nacido, esta es la cabeza de un adulto, es la cabeza del recién nacido. No existe apoyo mastoides, que en el adulto sí existe el apoyo mastoides, ¿notan? Miren, la dentición, no existe dentición ni temporal, recién. Acá tenemos una dentición permanente. ¿Ven? Miren, el ángulo de la mandíbula es totalmente obtuso. El ángulo de la mandíbula aquí es agudo. ¿Por qué la mandíbula se proyecta hacia adelante fácilmente? ¿Por qué? Porque no existe aquí el cóndilo temporal. Miren, este es el cóndilo temporal. Cuando usted realiza el movimiento, escúcheme bien, cuando usted realiza el movimiento de la mandíbula, por favor escuchen, cuando usted realiza el movimiento a nivel del sector de la mandíbula, a nivel de la articulación temporomandibular, primero rota sobre sí misma, luego se traslada hacia este sector. El vértice del cóndilo del temporal se va a unir con el vértice del cóndilo de la mandíbula en una apertura máxima. Eso recién vamos a estudiar. Lo que yo debo estar convencido es que el cóndilo de la mandíbula, miren cómo es la silueta del cóndilo de la mandíbula en relación al cóndilo de un adulto. El cóndilo de la mandíbula es ligeramente, o la cabellera es ligeramente plana y se proyecta hacia adelante. Acá no, acá se ha formado ese obstáculo en el adulto, el cóndilo temporal. La mandíbula no se puede ir hacia adelante fácilmente. Por eso que es importante. ¿Ve? Superficie facial chata, acá una superficie facial aumentada. ¿Por qué? Porque ahí hay piezas dentales. ¿Por qué? Porque los senos paranasales se han desarrollado. ¿Por qué? Porque los músculos masticadores están funcionando. Los músculos masticadores están funcionando. Esta es una dentición mixta, perdón, temporal, dentición permanente. Miren, va a haber un capítulo que vamos a hablar sobre dentición temporal. Esta es dentición temporal pura. La imagen que estamos mostrando esta es una dentición temporal pura. Aquí vemos incisivo central, incisivo lateral, canino, primera molar, segunda molar. Dentición temporal pura que ya vamos a hablar en su momento. Acá el ángulo de mandíbula va cambiando, la posición, miren, los gérmenes dentarios permanentes están listos para erupcionar, miren las dilataciones de las raíces temporales de la primera molar y una serie de detalles muy importantes que se deben tener en consideración. Sin tiempo lo vamos a hacer bien bonito. ¿Sí? Sigamos. Y ahí tenemos la zona de la base, ¿no? La diferencia entre la base, ¿no?, de la cabeza de un recién nacido con un adulto. ¿Qué vemos aquí? La apoyo palatino maxilar, la lámina orbital hueso palatino, la espina nasal posterior, la zona de la juana. Acá tenemos la zona de la juana, este es el goblet, acá tenemos también la zona del goblet. Acá no se nota muy bien la pterigóides, pero ahí tenemos la silueta pterigóides, acá se nota claramente la silueta del pterigóides, ¿no? El cóndilo del hueso ciliar y todo ese detalle vamos a estudiar en su momento indicado. Vamos a dar el estudio en su momento indicado. ¿Ok? Seguimos. Cuando nosotros hablamos sobre la clasificación de cara y cráneo, cuando nosotros hablamos sobre clasificación de cara y cráneo, ustedes cuando no hemos visto que el espejo, todos, en un momento determinado, podemos ver si nuestra superficie de nuestra cara es ancha, mediana o totalmente estrecha. ¿Sí? No mucho en la zona de la calota, porque la calota está los folículos pilosos y prácticamente me mascaran, ¿no? Pero yo les puedo apostar que si todos nos rapamos, incluyendo todos, ¿no?, nos rapamos el cuero cabelludo, nuestra cabeza está casi deforme. Ustedes tóquense, por cierto lado, ¿cierto? Tóquense si quieren. Y van a notar cierto detalle. Tienen que tocar con delicadeza y tratar. Un centro está plana, una más estrecha, más ancha. Mira, por decirlo así, eso lo vamos a ver en la práctica, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos sobre la clasificación de cráneo, si nosotros de forma muy
Si en una forma muy somera podemos decir, existe un cráneo alargado. Fíjese, cuando venga a la práctica, fíjese, un cráneo alargado. Un cráneo alargado. Eso se llama un cráneo de tipo dolicocéfalo. Es alargado. Cuando el cráneo es ligeramente mediano, estamos hablando del cráneo mesocéfalo. Y braquicéfalo, esos que son más anchos. Existe el trigonocéfalo, existe el plagiocéfalo y otro tipo de cráneo que hay clasificación. Dentro del dolicocéfalo hay clasificación, dentro del mesocéfalo hay clasificación, dentro del braquicéfalo hay clasificaciones. Pero de forma muy general, largo, dolicocéfalo, mediano, mesocéfalo, ancho, braquicéfalo. ¿Por qué digo que no sé muy claramente? Porque tanto hombre y mujer, ahí tenemos el cabello. Pero sí la cara sí es muy evidente, ¿sí o no? En la cara sí es muy evidente. Vemos a algunos pacientes, a alguna persona, o de ustedes mismas, una cara larga, leptoprosopo, una cara mediana, mesoprosopo, y un prosopo, una cara ancha. Yo creo que si nos vamos a ir a la práctica, nos vamos a ver entre todos nosotros qué tipo de cara es. Pero científicamente, escuchen, esto es una clasificación muy somera para el estudiante de pregrado. Para el estudiante de pregrado. Para los especialistas, odontólogos que se especializan en ciertas áreas, cada uno de estos detalles tiene un punto específico y ahorita solamente lo voy a mencionar muy someramente. Por ejemplo, aquí. Si tenemos una cara larga, generalmente tiene características, por ejemplo, el paladar es hendido o muy elevado. Generalmente la arcada dental superior es en forma triangular. Generalmente cuando se sonríe, el labio se eleva. Tanto así que muchas veces se nota parte de la encía cuando se sonríe, ¿no? Son generalmente pacientes muy extrovertidos, ¿no? Generalmente niños son delgados, ¿no? Esas son una de las principales características. Y eso también está afectado por la adenoides. ¿Se recuerda que cuando estudiamos hoy hablamos sobre el anillo linfático de Waldeyer? ¿No? La amiga faríngea hace que yo respire por la nariz y la boca se va a ir deformando. Sucede ese detalle, ¿no? ¿Ya? Y tenemos una cara mediana y una cara ancha. Aquí se toma una serie de medidas científicamente, porque ahí existe una tabla y una serie de numeración. El punto gravelar, el punto pogonio, el punto malar y el punto malar. Se sigue una fórmula matemática y uno puede determinar si la cara es larga, científicamente decimos que la cara es larga, mediana o es ancha. Esos puntos están dados aquí. El punto gravelar, el punto pogonio, que es la parte más anterior del mentón, el punto malar y el punto malar. Se combina todo en una fórmula y uno va a determinar qué tipo de cara tenemos. ¿Qué punto? El punto gravelar. Entre la eminencia superciliar de un lado y la eminencia superciliar del otro lado tenemos el punto gravelar, donde está la mayor expansión del seno frontal. Ese es el punto gravelar. La exposición del mentón, la parte más saliente, ese es el punto pogonio. El punto gravelar, el punto pogonio, el punto malar, se traza una serie de fórmulas. Y eso me va a dar matemáticamente si la cara es larga, mediana o ancha. Recuérdense de mí cuando llegue ese momento. Recuérdense de mí cuando llegue ese momento. De verdad, le digo, con toda la experiencia, recuérdense de mí. Porque es muy importante. También para hallar si el cráneo es largo, mediano o totalmente ancho. Largo, mediano o totalmente. También se toman puntos anatómicamente, puntos craniométricos muy importantes. ¿Cuáles son? Miren, el punto glabelar o el hipocráneo glabelar, entre la eminencia superficial, la parte más saliente de aquí. El punto glabelar, la parte media. El opisocráneo, la parte más saliente del hueso occipital. El punto ebrio. El punto ebrio, escuchen esa palabrita, el punto ebrio. Si yo trazo una línea, miren, si yo trazo una línea aquí y trazo otra línea aquí, la parte más saliente del hueso parietal, o también puede ser hueso temporal, no se sabe, la parte más saliente de estos extremos, ese es el punto ebrio.
el punto gravelar, el punto cristocráneo, el punto Ebus más el otro punto Ebus, también hay siempre una serie de fórmulas y se puede determinar, cómo es el verdadero cráneo. Y dentro de eso todavía hay una serie de clasificaciones. Todavía no están ustedes para eso, pero sí le digo que es muy importante. Para ustedes sí deben conocer cómo es una sutura coronal, cómo es una sutura sagital, cómo es sutura lamoidea y otros detalles anatómicos. Por eso que es importante. ¿Sí? La clase está siendo grabada. La niña me está dando el día miércoles. En la tarde yo estoy lanzando en YouTube. En la tarde lo estoy lanzando en YouTube. Por favor. ¿Sí? Sigamos. Entonces en esta imagen tenemos detalles anatómicos muy específicos que debemos de hablar. Atentos. Y esta es una parte de lo que vamos a hablar en la práctica. ¿Sí? Aquí entonces nosotros tenemos varios repartos anatómicos muy importantes, tanto el hueso de la cara y el hueso del cráneo. El hueso frontal pertenece al hueso del cráneo, del neurocráneo. ¿Qué vemos en la cavidad orbital? Atentos. ¿Qué vemos aquí? Muy importante la cavidad orbital. Muchos dirán, o como en posgrado, algunos alumnos en posgrado me dicen, doctor, ¿qué hacemos sesiones aquí? Bastante. Porque muchas de las radiografías extraorales que usted, así digo, hablo a los muchachos de posgrado. Ay, por si acaso, también estoy lanzando algunas clases de posgrado en YouTube, en posgrado, también en YouTube. ¿Por qué esta imagen aquí es muy importante? Ustedes ahorita no se van a dar cuenta, pero después se dan cuenta. Porque existen dos tipos de radiografías. Radiografías periapicales, que son una serie de radiografías pequeñitas para ver los dientecitos, ¿sí o no? ¿Sí? La corona y la red dental. Y la estructura periodontal, pero esas son radiografías periapicales. Pero también, colegas, que para ver otra estructura en relación a la zona dentro alveolar van a ver otra estructura, el seno maxilar, parte del hueso maxilar, parte dentro del hueso maxilar. Y muchas de las producciones radiográficas se van a transponer las imágenes de la cavidad orbital. El hueso esfenoides se va a ver en la radiografía. Las estructuras de la cavidad orbital se ven en la radiografía. El hueso temporal también se ve en la radiografía. Se ve en la radiografía. Otra cosa es la capacidad que tiene una persona de ver y la otra capacidad de la persona que está limitada en ver. La persona que está limitada a ver va a ver lo que puede ver nada más. La persona preparada va a ver muchas cosas y hasta puede diagnosticar o contribuir al diagnóstico con su informe. Por eso que esta imagen es importante. Atentos. A grosso modo, tenemos aquí el reborde orbitario del hueso frontal, el reborde orbitario del hueso malar, el reborde orbitario del hueso maxilar. El reborde son las aristas. Rebordes son las aristas. Si yo me voy sobre esa estructura, digo lo siguiente. Y se ve en las radiografías extraorales. Se ve en las radiografías extraorales. ¿Qué vemos? El reborde orbitario del hueso frontal, el reborde orbitario del hueso malar o ciboma, el reborde orbitario del hueso maxilar. ¿Qué más vemos en esta estructura? Que se ve en las imágenes radiográficas extraorales. Vemos los huesos propios de la nariz. No estoy hablando sobre el líquido blanco. Hueso propio de la nariz. La apófisis ascendente del hueso lagrimal. El hueso lagrimal con su saco lagrimal. El hueso lagrimal, los huesos útiles. La lámina papirácea del etmoides o la superficie orbital del hueso etmoides. El agujero etmoidal anterior. El agujero etmoidal posterior. El agujero óptico. La fisura orbital superior o hendidura esfenoidal, la fisura orbitaria inferior o la hendidura esfenomaxilar. ¿Qué más vemos aquí? La recta no grabada. ¿Qué más vemos aquí?
Cuando yo digo reborde es la arista, o sea, la unión de esta superficie con esta superficie es la arista, es el ángulo, ¿sí o no? Eso es reborde. Pero también vemos superficie, miren, la superficie orbitaria del hueso frontal, superficie orbitaria del hueso frontal, la superficie orbitaria del ala mayor del esfenoides, la superficie orbitaria del ala mayor del esfenoides, la superficie orbitaria del ala menor del esfenoides conteniendo el agujero óptico, la superficie del ala menor del esfenoides conteniendo el agujero óptico, la superficie orbitaria del hueso malar o zigomar, la superficie orbitaria del hueso malar o zigomar, la superficie orbitaria del hueso maxilar, la superficie orbitaria del hueso maxilar. Y sobre esta superficie orbitaria del hueso maxilar es muy importante para nosotros. Atento. Entre la superficie orbitaria del ala mayor del esfenoides y la superficie orbitaria del hueso maxilar tenemos la hendidura esfenomaxilar. Por esta hendidura esfenomaxilar que le vamos a enseñar en práctica va a pasar el van infraorbitario. Va a pasar el van infraorbitario, que tiene que ver con la irrigación y inervación de los dientes anteriores. Por esta hendidura esfenomaxilar. Por aquí va a pasar vena, arteria y nervio infraorbitario. ¿Por dónde? Por el canal infraorbitario, por el conducto infraorbitario que es intraóseo y termina a nivel del agujero infraorbitario. Un trayecto muy importante, repito. Entre la superficie orbitaria del hueso del ala mayor y la superficie orbitaria del hueso maxilar tenemos la hendidura esfenomaxilar, estoy señalando. Por acá va a pasar la arteria infraorbitaria junto con el nervio. La arteria y nervio infraorbitario pasa, señores, aquí está, por el canal infraorbitario. ¿Se nota el canal? Claramente se ve el canal. Claramente se ve el canal infraorbitario. Y por dentro vemos el conducto infraorbitario y termina a nivel del agujero infraorbitario. El nervio infraorbitario que no sale me va a inervar a los dientes anteriores, de canino a canino. De canino a canino, eso recibe, por eso, primero aprender esta partecita. Por eso que es muy importante. Y un detalle muy específico, miren aquí esta imagen. Ya para ir terminando, atentos. Miren esta imagen. Siempre, casi siempre, a nivel de la zona del agujero supraorbitario, está en contacto casi íntimo con ¿quién? Con el reborde orbitario del hueso frontal. Tanto es así que en cierta manera me da forma escotadura. Agujero infraorbitario o escotadura supraorbitaria. Está en contacto íntimo. En cambio, a nivel del agujero infraorbitario, siempre está separado unos 4 o 5 milímetros del reborde orbitario del hueso maxilar. Siempre. En relación a esto hay una gran diferencia. Y el agujero mentoniano se encuentra entre las premolares inferiores. ¿Okay? Ya, señores, entonces hasta aquí la clase indicada. ¿Ok?